Hola a todos, les he preparado un tutorial cortito sobre funciones, sobre algunos conceptos importantes que son dominio, rango, codominio, raíces, que me solicitaron. Bueno, he tomado esta parte de la bibliografía de una página que les voy a poner aquí en la última parte, que es del Instituto de Monterrey, entiendo yo. Entonces, para que tengan esa biografía, he cambiado algunas cosas, solo he modificado a nuestra conveniencia algo que realmente es un trabajo de esas personas. Bueno, entonces, para analizar funciones, quiero citar unos conceptos fundamentales. Las relaciones y las funciones describen la interacción entre variables que están ligadas. Estas relaciones incluyen valores independientes o entradas. Fíjense bien, estos independientes o entradas van a ser los valores de nuestra x dentro de la función, que dice que son las variables que pueden ser manipuladas por las circunstancias, o sea que vamos nosotros a darle valores a este x, por eso se le llama valores independientes, o la variable independiente va a ser x. Dice también incluyen valores dependientes o salidas, o sea los de f de x van a ser las salidas, porque dependiendo de lo que yo le ponga a x, voy a obtener una ecuación, o más bien voy a obtener un valor para df de x. Dice, existe otro par de componentes que debemos considerar cuando hablamos de relaciones y se llama dominio y rango. Muy bien, bueno, aquí cuando habla de relaciones y funciones, ojo en esta diferencia súper importante. Existen relaciones y funciones, y la diferencia fundamental es que las funciones, voy a poner un gráfico de los de abajo, me gustaría hacer, más bien voy a ocupar un gráfico aquí. Las funciones, por ejemplo, aquí tenemos una ecuación lineal, 6x más 3, y es igual a 6x más 3, entonces miren, aquí está la recta. Las funciones, cuando yo trazo una línea, no sé cómo lo voy a hacer, cuando yo trazo, voy a hacerlo de la siguiente manera. Cuando yo trazo una línea, voy a tomar parte del gráfico, y cuando yo trazo una línea vertical, la línea vertical debe chocar con un solo punto, en este caso sería aquí, debe chocar en un solo punto de la función o de la curva de la función. Por ejemplo, si yo tengo un círculo, la ecuación del círculo, como hicieron algún ejercicio, o la ecuación de la elipse, si yo trazo una línea vertical, puedo ver que esta función, o más bien esta curva, choca con valores en dos puntos. Por lo tanto, o el círculo, la ecuación del círculo, la ecuación de la elipse, en fin, todas las que cumplan con esta condición no son funciones. Estas realmente vienen a ser relaciones. Pero bueno, no es que hay tanto problema, solo es para diferenciar claramente cuáles son funciones de relaciones. Bueno, cuando hablamos de dominio, dice que el dominio de una función o relación es el conjunto de todos los valores independientes posibles que una relación puede tener. Ojo con esto. Aquí yo coloqué esta parte, dice, es la colección de todas las entradas posibles, restringido solamente por las inconsistencias matemáticas que pueda llegar a ocurrir. Por ejemplo, divisiones para cero. Aquí les puse este ejemplo porque aquí yo no puedo tomar un valor de x igual a 0. No puedo tomarlo, van a ver por qué. Porque si yo pongo 5 dividido para 0, eso es una inconsistencia. Voy a colocarlo en la parte de acá para ver qué obtenemos. Muy bien. Y si ustedes se fijan, esta ecuación, y es igual a 5 dividido para x, me da esta forma de curva, donde nunca voy a tener un valor igual a 0. Esta línea se acercará lo que más pueda hacia mientras tienda al infinito negativo en y, pero nunca topará el valor de 0, y así le hagamos cuantas veces se pueda. Cada vez se va a acercar más hasta ser una cantidad muy muy pequeñita, pero en realidad nunca va a tocar el 0 porque no hay divisiones para 0. Entonces
Bueno, esta sería una curva con asíntota vertical y asíntota horizontal, si ustedes ven y recuerdan, pueden leer un poco más sobre las asíntotas en este tipo de curvas. Ya, entonces seguimos con el tema. Muy bien, entonces si ven aquí la única restricción es el valor de 0 para x. Por acá también miren, esta ecuación, si es que x fuera menos 6 más 6 sería 0, entonces también no podría ser menos 6. Voy a colocarla acá nuevamente. Estaba 5x para 6, x más 6. Muy bien, y si ahora se fijan, la línea que no puede tomar, o el valor que no puede tomar x es ahora menos 6. Como yo les digo, no hay divisiones para 0, entonces eso es lo que pasa con la ecuación. Bueno, para salir de algunas dudas por ahí. Muy bien, aquí tenemos entonces el rango. Voy a retomar, por cierto, aquí, por ejemplo, en este ejercicio, si ustedes ven claramente, la única restricción es el menos 6, entonces el dominio para esta función y es igual a 5 sobre x más 6 sería todos los reales. Voy a escribirle aquí, voy a poner aquí que el dominio de f, sería dominio de f es igual a los reales menos el 6. Esto sería el conjunto, por eso previamente se ve conjunto, sería todos los reales menos el número 6. Voy a poner el dominio para esta función de acá, entonces para esta sería los reales menos el 0. Como ya dijimos, solo no puede ser 0 aquí porque el 0 es el único valor que esta función hace que no tenga sentido. Muy bien, me voy más abajo. Ahora el rango, si ustedes ven gráficamente aquí, bueno, el dominio vimos que son todos los reales hasta el infinito negativo, hasta el infinito positivo, menos el 6. Ahora el rango es al contrario, no tengo que analizar el eje horizontal, sino el eje vertical, fíjense. Entonces el rango son todos los valores que toma y o f de x o y, que es lo mismo. Si es que nosotros colocamos la ecuación de esta forma de aquí, si ven f de x igual a 5, y es igual a 5 da lo mismo, puedo decir que las y son todos los valores que están en esta recta vertical. Y fíjense, para esta misma ecuación, 5 sobre x más 6, el único valor que no toma y es 0. Es 0. Si ahora analizamos esto, se va a acercar mucho, pero nunca va a llegar realmente a ser el valor de 0. Entonces el rango para este tipo de curva, voy a ponerle aquí el dominio, ya pusimos el dominio, ahora sería el rango de f, sería también los reales, ¿sí? Porque si ustedes ven es hasta el infinito positivo, hasta el infinito negativo, menos el 0. Y sería aquí menos el 0. Lo que pasa acá, también nosotros vamos a tener 5 sobre x, nuevamente le voy a poner, para que ustedes observen qué es lo que pasa. Aquí también fíjense, el rango es el mismo, puede ser todos los valores positivos, y hasta el infinito todos los valores negativos hasta el infinito menos el 0, porque aquí y acá se va a acercar, pero jamás va a llegar a ser 0. Entonces voy a ponerle este mismo rango a esta función que está acá. Perfecto. Ya, ahora el dominio rango, ahora las raíces. Fíjense bien. Las raíces, bueno, en esta función en realidad no existirían raíces. Voy a poner otro tipo de función. Y no existirían raíces, digo, porque las raíces en realidad son todos los valores para los cuales y es igual a 0. Entonces, como aquí y es parte del rango y lo estoy excluyendo al 0, no habría raíces. Entonces, bien, voy a poner que y es igual a, qué sé yo, 5. Voy a poner una función cuadrática para explicar las raíces. X cuadrado más 2. Muy bien. No, está mal. Necesito x cuadrado, sería, pongamos, menos 5. Muy bien. Si se fijan bien, x cuadrado menos 5 en realidad es el x cuadrado que le da la forma de función cuadrática, y aquí está el menos 5 que yo he colocado.
pero las raíces son estos dos valores que yo encuentro aquí. Si ven root, que bueno es raíz en inglés, dice que yo necesito un valor de menos 2.23, si le vemos mal acá, menos 2.23, entre el menos 2 y el menos 3 debe estar el menos 2.23, 0, o sea, quiere decir que esto es para que el y, o sea, en la vertical sea 0. Y lo mismo acá debe ser, pero en positivo. Fíjense, 2.23 y aquí 2.23 positivo, 0. Entonces las raíces son estos dos números que a la ecuación la hacen igual a 0. Y bueno, aquí he puesto, ¿no?, que las raíces son valores que toma x para que la función sea igual a 0. Que para el caso de las funciones lineales, excepto las constantes que vamos a ver enseguida, es solamente un valor. Las lineales, recuerden, esta es una cuadrática, por eso tiene dos raíces. Las lineales solamente tienen uno. ¿Y qué se obtiene al reemplazar f de x por 0 y resolver la ecuación? Por ejemplo, si tenemos f de x igual a x menos 7, reemplazamos el f de x por 0. A este menos 7, como está restando, pasa a sumar más 7 al otro lado, y al final tenemos que la raíz es 7. Voy a escribir la ecuación, x menos 7. X menos 7. Muy bien, entonces si se fijan, yo obtuve que la raíz es 7. Más bien, sí, que la raíz es 7, perdón, que la raíz es 7, y por eso cuando x, o sea, la horizontal, toma el valor de 7, y, que son todos estos números en la vertical, es igual a 0, 7,0. Bien, y bueno, en esta curva podemos identificar a breves rasgos que el dominio son todos los reales, porque en esta recta todos los reales pueden tomar el valor de x, y el rango también son todos los reales. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo de función constante. Entonces, un tipo de función sencillo es la función constante. Por ejemplo, les he puesto aquí que f de x es igual a 5 más x por 0. Más x por 0, fíjense bien. Más x por 0 porque quiero que se den cuenta que cualquier valor que tome x, de todas maneras, la función va a ser igual a 5, a 5, a 5, a 5. Por ejemplo, si x vale menos 3 por 0 es 0, más 5, 5. Si x vale menos 2 por 0 es 0, más 5, 5. Y por eso, por cada valor que toma x, no importa cuál sea, siempre f de x va a ser igual a 5, tal cual está aquí. Y entonces, en función de esta tabla de datos, miren, si yo pongo menos 10, la función va a ser igual a 5. Miren, este 4, 5 y 6. Si es menos 8, 5, si es menos 6, 5, si es cualquier número, es igual a 5. Para esta función constante. Y se llama función constante porque la función es igual a una constante. En este caso, ¿cuál constante? Pues 5. Vamos a analizar el dominio de la función. Fíjense, el dominio dije que son todos los valores de la recta horizontal que puede tomar x. Para este caso son todos los reales. Y el rango, pues fíjense bien, el rango son todos los valores reflejo de la función. En este caso es un único valor, un conjunto unitario igual al 5. Para esta ecuación, para esta función constante, de f de x igual a 5. Y las raíces, pues no habría raíces porque no hay ningún valor de x que haga que f de x sea igual a 0. Vamos con el siguiente ejemplo. Les he puesto aquí f de x igual a x. Entonces aquí ya cambié esto para que f de x varíe, miren, en función de x. Y como f de x es igual a x, si es menos 3, va a ser menos 3 de f de x, si es menos 2, menos 2, menos 1, menos 1, 0, 0, 1, y así sucesivamente. Las raíces, fíjense bien, voy a ver aquí en el gráfico. Entonces, cuando x vale 0, yo sé que la f de x vale 0, entonces como es una función lineal, solo un valor de x hace que la función sea igual a 0. Para este caso la raíz es 0. El gráfico tenemos ahí, miren, si x vale 4, f de x, que son todas estas de la línea vertical, valen 4. El dominio son los reales y el rango los reales porque puede tomar cualquier valor y ese cualquier valor entrega cualquier valor en el eje de las y. Otro ejemplo, tenemos por aquí f de x es igual a x más 2. Fíjense, entonces si yo hago que x valga menos 3, sería menos 3 más 2 menos 1. ¿Sí?
Si yo hago menos 2, el valor de x menos 2, más 2 es igual, aquí le he puesto menos 0, este es un error. Cuando vale menos 2, cuando x vale menos 2, y vale 0, menos 2, más 2, 0. Y así sucesivamente. Con esta tabla de datos armo el gráfico y fíjense lo que ha pasado con la línea. Se ha desplazado, puede considerarse como hacia la izquierda o hacia arriba, si ustedes le ven a esta con respecto a esta de acá. Sí, se pudo haber movido para acá o movido para acá, con el mismo ángulo de inclinación, claro está. Muy bien. Y tenemos que la raíz era menos 2 cuando el dominio y el rango son los reales. Un ejemplo más. Finalmente les quiero poner en este ejemplo de ecuación lineal. Fíjense en una cosa, la ecuación lineal se caracteriza porque el máximo exponente de x es 1. O sea, no existe un x al cuadrado o un x al cubo, ya que un x al cuadrado en toda la ecuación convertiría esta ecuación en una función cuadrática. Entonces a veces nos va a venir de esta forma desorganizada, entonces nosotros tenemos que organizarle. Por ejemplo, aquí tengo 7x y un x suelto acá negativo, entonces les agrupo y digo 7x menos x más 2 más 1, 2 más 1. Entonces tengo 7x menos x es 6x y 2 más 1 es 3. Entonces tengo este gráfico que tengo acá. Miren, entonces ya la he simplificado a la función lo más que se ha podido y reemplazo los valores. Menos 3. Si aquí vale menos 3, por 6 sería menos 18. 6 por 3, 18. Negativo, ¿no? Más 3 sería menos 15. En realidad, bueno, aquí no se aprecia. Menos 1, menos 2, menos 3. Está súper abajo, sería menos 15. Vamos a ver aquí el 2, por ejemplo. Si vale 2, vamos a ver, si vale 0.5, vamos a analizar. 0.5 es como dividir para 2 o la mitad. Digo 0.5, bueno, aquí no está el 0.5 en la tabla, pero si digo 6 por 0.5 es menos 0.5, perdón. Si reemplazo menos 0.5 aquí, lo voy a hacer para que lo vean bien. Sería 6 por 0.5, negativo, por cierto, es menos 3, más 3, 0. Por eso la raíz es menos 0.5, porque es el único valor que hace 0 al eje de las y. Y el dominio y el rango también serían los reales.